Bienvenidos a Resumen de Movies. Hoy vemos El joven Manos de Tijera. Espero que la disfruten. Hoy vamos a ver una película de drama romántico y fantástico titulada El joven Manos de Tijera. Una tarde de nieve, una niña le pregunta a su abuela sobre la leyenda de la nieve. La abuela le cuenta que fue una historia muy larga, pero la niña no puede quedarse dormida. La abuela empieza el cuento de las tijeras. De hecho, la historia fue larga, ya que la abuela recuerda lo que pasó hace mucho tiempo. En la ciudad vivía un famoso inventor que realizó numerosos inventos. Lo más peculiar que inventó fue una figura masculina con unas tijeras por manos, pero lo que es aún más extraño es que le dio un cerebro para concebir y un corazón para sentir. Lamentablemente, el inventor falleció incluso antes de completar la figura. La figura se llama Artworld. Un día soleado, una mujer vestida de coordenadas moradas visita todas las casas de mujeres del pueblo para vender su línea de cosméticos. La vendedora termina desesperadamente en la espantosa mansión de Artworld, cuesta arriba. Sorprendentemente, la finca tenía una vista paisajística impresionante. Llama a la puerta principal, que se abre sola. Sube las horribles escaleras y busca al dueño de la casa. Su búsqueda la lleva al ático con el techo dañado y ve varios recuerdos en una de las partes de sus paredes. Al escuchar ruidos silenciosos, la vendedora mira hacia atrás y ve una silueta oscura en la esquina del ático. Parece haber discernido la figura. Asustada a la luz del día, la vendedora da un paso atrás, pero la figura se acerca suavemente. Sin darse cuenta del carácter de la mujer, Artworld extiende sus manos hacia ella. La mujer, pensando que era inofensivo, lo mira con curiosidad y le pregunta por sus padres. Artworld afirma inocentemente que su padre no se despertó un día. Ella intenta tocar ligeramente la cara de Artworld usando un algodón con un astringente. La mujer lleva a Artworld a su casa. Cuando los dos llegan a casa, Peck lo lleva a la sala de estar, donde están colocadas todas las fotografías familiares. Artworld se enamora inocentemente al ver la foto de su hija. Peck lo lleva a otra habitación, donde le pide a Artworld que se cambie de ropa. Artworld revisa las cosas en la habitación y accidentalmente hace un agujero en la cama de agua. Tiene problemas para vestirse. Peck finalmente regresa a la habitación de Artworld y lo ayuda a repararlo. Fuera de la casa, los vecinos entrometidos se reúnen después de ver a Peck con otro hombre en su coche. Más tarde, esa noche, Artworld se une a la familia para una cena. Artworld, torpemente, busca a tientas la comida con sus manos desfiguradas. Pega ropa a Artworld en la cama esa noche, donde Artworld duerme calentito. Al día siguiente, mientras los maridos del vecindario se van a trabajar, Peck pasa su tiempo ocultando las cicatrices en la cara de Artworld. El marido de Peck se toma su tiempo podando las plantas en el patio trasero, cuando Artworld entra y convierte otra planta en un dinosaurio. Artworld saca otro conjunto de plantas, lo que hizo felices a Peggy y a su esposo. Pero una mujer aparece en su patio trasero, afirmando que Artworld vino directamente de los abismos del infierno. Mientras tanto, Peg abre la puerta de entrada después de que sonó el timbre. Aparentemente, el vecindario está cada vez más curioso acerca del visitante de su familia, que insistió en una fiesta de barbacoa por la tarde. Artworld ayuda a Peg a prepararse para el banquete cortando los ingredientes. Peg abre una lata de piñas, lo que hace que Artworld salga de su conciencia. Sueña despierto con el invento de su padre, por el que pasan varias máquinas para prepararle la cena. Su difunto padre disfrutó tanto de sus inventos que se le ocurrió la idea de inventar un hombre con manos de tijeras. La familia Bock organiza la fiesta de barbacoa en el patio trasero, donde los vecinos quedan boquiabiertos con asombro y admiración por su jardín bien cuidado. Los hombres intimidan discretamente a Artworld, pero aparece un hombre y le dice que nunca permita que nadie lo considere discapacitado por ser diferente. Esa noche, Artworld vuelve a soñar despierto con un día en el laboratorio de la mansión, donde su padre le lee historias aburridas y poemas divertidos. Justo afuera, Kim llega con la pandilla de su novio de un viaje de campamento. Kim entra a su habitación con todas sus cosas, enciende la lámpara y grita después de ver a Artworld en el espejo. Artworld, que estaba tan aterrorizado como ella, clava y corta la cama de agua.
Kim corre nerviosamente a la habitación de sus padres, donde Peg la calma. Vi lleva a Arbor a otra habitación vacía, le ofrece ron y se queja de lo que le pasó a su hija cuando empezó a ser adolescente. Arbor toma el ron con una pajita, lo que lo hizo sentir inmediatamente intoxicado. Queriendo que los dos sean amigos, Peg le presenta a Kem al borracho Arbor, quien cae al suelo por la sorpresa. Al día siguiente, Esmeralda, una de las fans de Arbor, lo invita a podar creativamente su jardín. Después de formar una pareja de cisnes, ella le ofrece un vaso de limonada, que él rechaza con vómito. Después de podar el jardín de Esmeralda, Arbor va a la clase de Kevin. Kevin muestra con orgullo cómo Arbor puede crear arte en papel con sus propias manos. Esa noche, la familia cenará con el novio de Kem y una de sus amigas. Mientras Arbor corta con cuidado un trozo de carne de res, la familia comenta que Arbor no le está cobrando dinero a la gente por sus servicios de jardinería. El incómodo Arbor arroja por error el trozo cortado al regazo de Kem, lo que la enojó mucho esa noche. Además de podar las plantas, uno de sus clientes descubre que Arbor puede cuidar a su caniche. Sorprendentemente, el vecindario hizo cola junto al patio trasero de Bog con sus mascotas, mientras algunos de sus fanáticos le pedían que les arreglara el corte de pelo. Peg también está entusiasmada porque le hizo cortar el pelo a él también. Un día, Arbor se dirige al mercado con uno de sus clientes. Allí, es testigo de cómo Kem y su novio comparten un dulce beso. Al parecer, su cliente lo saca del trance solitario para que afile sus tijeras en una tienda. Su cliente lo deja en casa, donde Kim y su novio esperan desesperados, mientras ambos se quedan afuera sin llave. Arbor abre la puerta rápidamente sin rayarla. Arbor ha sido invitado con Peg a un programa de televisión, donde la multitud le pregunta sobre cirugías, salones de belleza y negocios de jardinería. Una señora le pregunta sobre tener novia. El despistado Arbor, sin pensar, se acerca a un soporte de micrófono, donde queda electrizado. Él cae hacia atrás. Kem, que está viendo el programa con su novio y su hermano menor, se preocupa innecesariamente por Arbor. Al día siguiente, Esmeralda lleva a Arbor al salón de belleza, que propone comprar para su negocio. Ella le muestra el salón, donde pretende seducirlo. Esmeralda se monta sobre Arbor y comienza a quitarse la ropa. Por suerte para el despistado, el tocador se derrumba hacia atrás. Edward sale del salón sin la decepcionada Esmeralda. Edward corre a una pizzería donde lo espera la familia Bog. Narra dónde estaba el salón y cómo Esmeralda se quitó la ropa frente a él en la trastienda, incomodando y conmocionando a la familia. Vi se aleja de la incomodidad y le dice a Arbor que necesitará un préstamo bancario para iniciar su negocio. Peg acompaña a Arbor a los bancos, donde su préstamo es rechazado después de que el banquero descubrió que no tiene número de seguro social, historial crediticio ni garantías. Desafortunadamente, el banco no reconoce los testimonios de los clientes para prestarle cierta cantidad a su negocio. Sin embargo, le aconsejaron que primero construyera su puntaje crediticio antes de regresar para solicitar el préstamo. Mientras tanto, Jem y Kem están discutiendo sobre usar a Arbor para robarle a sus padres. Jim de alguna manera engañó a Arbor para que robara con ellos. Aunque Kem se niega a utilizar al pobre Arbor, se une a su pandilla para irrumpir en la casa de Jem. Usaron las manos de Arbor para forzar las cerraduras del lugar. Desafortunadamente, el sistema de alarma lo detecta y lo encierra. La pandilla deja al despistado Arbor para que sea arrestado por los agentes de policía. Peg y Bill se dirigen a un centro de detención después de escuchar la desgracia de Arbor. La fiscalía finalmente libera a Arbor por motivos de incapacidad mental. Su abogado sostiene que Arbor estuvo aislado durante la mayor parte de su vida, lo que provocó inmensamente su falta de juicio y moralidad. Cuando Peg y Arbor llegan a casa después del despido, un enjambre de periodistas los persigue. Ken se da cuenta de lo caótica que se ha vuelto la situación y le explica a Arbor lo mucho que intentó persuadir a Jem para que lo sacara de la casa de sus padres. Se siente muy mal al decirle a Arbor que era la casa de los padres de Jem, pero Arbor se fue de todos modos porque ella fue quien le dijo que entrara allí. Jem interrumpe la conversación, pero no se disculpa y le echa la culpa a Kim, quien lo abandona.
Arnold se vuelve loco al ver a Jem y Kemi deja rasguños en la pared. Bill le deja una lección ética a Arnold, quien elige una respuesta aparentemente dulce pero incorrecta. Mientras tanto, la ex fanática Esmeralda difunde un rumor en el vecindario, diciendo que una vez Arnold intentó cortarla con las manos, pero ella afortunadamente escapó. Con el rumor, el resto de antiguos fans deciden no asistir a la invitación de Peg a la cena de Navidad. Una noche de Navidad, Peg y Kem están preparando el árbol de Navidad. Kem va y ve una vista invernal afuera de su casa. Arnold está trabajando en una impresionante escultura de hielo. Kim está bailando alrededor de la presencia de nieve cuando Jem grita y asusta al pobre Arnold. Accidentalmente rasca la palma de Kim. Mientras Peg lleva a su hija adentro para que la cure, Jem empuja a Arnold fuera del jardín de Bog. Kim vuelve afuera y rompe con Jem después de perder de vista a Arnold. El furioso Arnold se aleja del pueblo, rompiendo su mono y algunas plantas. Un vecino informa lo que Arnold hizo a la policía, que aparece minutos después, buscando a Arnold en la casa de Peg. Pero Arnold regresa solo a su casa después de ver un coche de policía. Kem abraza al solitario Arnold, quien se queda dormido nuevamente en otro sueño donde el inventor le dio un par de manos falsas. En su sueño, se cortó los dedos y las palmas después de que su padre cayera muerto al suelo. Se despertó del trance nuevamente, temiendo poder hacerle un corte a Kim. Mientras tanto, Jem y su amigo borracho salen de la ciudad hacia la casa de Kim. En el camino, los borrachos casi golpean a Kevin. Arnold salta para salvarlo del auto, pero termina cortándole a Kevin en la cara. Jin supone que estaba agrediendo a Kevin. Todo el barrio sale a la calle tras escuchar el alboroto. El oficial de policía persigue a Arnold, quien huye de regreso a su mansión en la cima de la colina. Peg le ruega a la multitud enojada que deje ir a Arnold. El policía dispara su arma 3 veces para engañar a la gente de que Arnold está muerto, pero la multitud escéptica y curiosa también avanza hacia la mansión. Kem sigue a Arnold a la vieja y oscura mansión. Sin saberlo, Jem sigue sus huellas hasta el ático e intenta asesinar a Arnold. Kem detiene a Jem tirándolo al suelo y apuntando las espadas de Arnold a su cuello. Jin le empuja, lo que hizo que Arnold hirviera de furia. Lo apuñala con una de sus espadas y lo deja caer al suelo afuera. Kem confiesa que ama a Arnold. Cuando la turba llega a la mansión, Kem los engaña diciéndoles que Jem y Arnold murieron en un duelo que muestra la mano falsa del cadáver de Arnold. La multitud se retira a casa con tristeza. La abuela termina la historia diciéndole a la pequeña que ella era Kim. Nunca volvió a ver a Arnold. Ella cree que Arnold es un inmortal que nunca envejece. En los últimos años de Kem, Arnold todavía pasa su tiempo en la mansión, tallando esculturas de hielo, que recuerda haber visto a Kim bailar alrededor de la nieve que él había hecho. Gracias por ver, por favor suscríbete, dale like y toca la campanita.